Check Company presenta el homenaje del caballero del deporte, Mario Camposeco. Mi nombre es Vilma Corina La Parra Grisolía, viuda de Rivas, esposa de Carlos Osberto Rivas, más conocido con el sobrenombre del Tecolote Rivas, porque creo que les pasará a las mías que pasarán años y no sabían cómo se llamaba Carlos, porque toda la vida le decían el Tecolote Rivas, su familia y todos los conocidos. Nos llevábamos muy bien. Nunca tuvimos problemas en el equipo. Yo creo que eso contribuía mucho a que siempre tuviéramos buenos partidos. Fíjese que desgraciadamente yo no practiqué ningún deporte porque a mí más me gustaba el estudio, entonces me dediqué más a estudiar que a hacer algún deporte. Pero ahora en mis años ya de la tercera edad me he dedicado a nadar, pero por ejercicio, no como un deporte, sino para tener un cuerpo sano y una mente despejada. Él nos trataba a todos igual. Hasta su hermano Arnoldo lo trataba igual que nosotros. Nunca tenía preferencia por alguno. También a Jaimito. Jaimito jugaba muy bonito, era muy técnico, Jaime Camposeco. Para comenzar, quiero contar que mi esposo era hermano de Mario Camposeco. Medios hermanos, solamente de madre. Y yo no tuve el honor de conocerlo personalmente o tener una convivencia con él, sino que les voy a contar las anécdotas, porque a Mario lo conocí yo de casualidad, porque era el que recibía los pagos de la luz eléctrica en Quetzaltenango. Entonces a mí me mandaban, como era la más güira de la casa, me mandaban a hacer todos los pagos. Y yo fui una vez a la empresa a pagar y siempre un señor era el que cobraba, pero ese día él se levantó del escritorio y dijo, ¿en qué la puedo servir? Yo vengo a pagar, le dije. Entonces recibió, me dio mi recibo. Y cuando ya me iba, me dijo, a ver, ¿cuándo nos volvemos a ver? Me dijo. Entonces yo me volteé y me dio risa y le dije, pues el otro mes, le dije. Y de ahí nomás, que nunca más lo volví a ver, ¿verdad? Pero saliendo de ahí, cuando ya supimos nosotros de lo de la muerte de Mario, me dijo la prima que iba conmigo, ¿sabes quién es él? Él era el que te cobraba la luz eléctrica. Entonces me quedé, le dije, sin volverlo a ver. Y fue la única vez que yo tuve un contacto directo con él. Pero yo viví 2 años en México y en eso fueron las Olimpiadas de las Centroamericanas aquí en Guatemala, en 1950. Y por radio en México oíamos nosotros los partidos entre México y Guatemala o cuando jugaba Guatemala. Y le dije yo a mi hermano, ¿por qué solo a uno mencionan en el equipo? Porque yo solo oía Mario Camposeco. No oí el nombre de ninguno más que solo el de Mario. Quiere decir que Mario es un quetzalteco que le dio una honra especial a Quetzaltenango, no solo a Quetzaltenango, a Guatemala entera. Porque según, pues, como le cuento, no tuve yo contacto con él, pero mi esposo creo que era uno de sus hermanos preferidos por ser uno de los más pequeños en esa época. Y me recuerdo que él contaba que cada viaje que Mario hacía al extranjero, porque tuvo también él la facilidad de ser seleccionado de Guatemala, cuando iba, por ejemplo, a Venezuela o a Cuba, lo primero que hacía cuando abría el maletín, decía mi esposo, era algo para mí, porque quiere decir que lo recordaba en cada momento. Y eso es lo que yo conozco de Mario. Pero sinceramente quedó en la familia un legado tremendo, porque mi esposo lo quería mucho. Aparte de eso, respetó mucho a la Yola, su esposa. Y eso él nos insistió en que nosotros teníamos que
aceptar a la Yolita como nuestra familia y ella nos aceptó a nosotros como su familia. Tan es así que ella es madrina de mi hijo, precisamente porque mi hijo nació en la fecha en que Mario murió, el 17 de junio. Entonces le dije, Yolita, este hijo mío es suyo, usted va a ser la madrina, y ella me hizo favor de bautizarlo. Entonces había un acercamiento directo con la familia de Mario a través de su esposa. Y la Yolita siempre estuvo en todos los momentos. Para nosotros era una gran alegría tenerla cuando era cumpleaños de alguno de mis hijos, el cumpleaños de Carlos, el mío, exactamente ella estaba puntual. Le decíamos, Yolita no necesita invitación, usted es parte de nuestra familia. Así es que eso es lo que yo recuerdo de Mario. Y la última vez que le digo, la última oportunidad que tuve de hablar con él fue esa del recibo de la luz, que le dije, nos vemos el otro mes, porque sabía yo que el otro mes tenía que ir a pagar, sin saber realmente lo que había sucedido. Eso lo puedo contar yo de Mario, que en nuestra familia lo queremos demasiado, y tengo nietos que son fanáticos del equipo Chivo, precisamente por él. Ah, mire, es algo, bueno, de decirle, como le decía, a ellos les tuve yo a toda la familia Camposeco. Es decir, a mis hermanos mayores, mucho respeto. Él para mí era algo muy especial. Fue muy especial, a pesar de que yo era muy niño, por el cariño, por el amor que me dio. Yo he clasificado ese periodo en dos grandes partes. La primera, cuando vivimos con mi papá. La segunda, después del fallecimiento de mi papá. ¿Por qué? Porque cuando vivimos con él, quizá por tener menos años, vivíamos muy contentos. Si queríamos cantar, cantábamos. Si queríamos bailar, bailábamos. Todo lo realizábamos como nosotros lo pensábamos. Poco a poco fuimos aprendiendo muchas cosas. Nos comunicábamos lo que en el colegio veíamos y hacíamos. Mis hermanos jugaban cincos, jugaban trompo, jugaban capirucho. Yo jugaba con ellos, yo aprendí todo lo que ellos hacían. Aparte, yo tenía mi amiga con la que jugábamos de muñecas y de comida. Y a veces hacíamos comida mera y los llamamos a ella. Ella llamaba a sus hermanos y yo a los míos. Teníamos una prima que estaba en un internado, pero sábado y domingo llegaba a la casa y cantaba con voz de soprano. Nosotros la escuchábamos y nos decía, van a escuchar lo que voy a cantar en el Teatro Municipal. Se ponía a cantar y no lo hacíamos segunda. También declamaba muy bonito. Algunos poemas los aprendíamos también nosotros. Por ejemplo, uno que se llama La voz del río. Y sale una persona a declamar. Al monte, al valle y al río. ¿Dónde está el amor mío? ¿Dónde está? Pregunté. Monte y valle enmudecieron y como no respondieron, murmuró el río, yo sé. La que te adoró tanto, inerte sobre mis arenas duerme, debajo de aquel bambú. Vino a recostarse en mi lecho cuando la abandonaste tú. Ese es un poema que declamaba mi prima, una parte, porque el poema es bien largo. Mi hermano Arnoldo sabía otro poema de un
un enamorado que iba a casarse y la esposa se murió, o la novia murió. Él no le pasaba que no se había podido casar. Iba todas las noches al cementerio y en una noche hizo pedazos todos, sacó el esqueleto, dice, de su amada y celebró sus bodas con la muerte. Eso lo declamaba mi hermano Arnoldo. Es muy grande el poema, por supuesto, pero él se lo sabía todo. Y así cada uno teníamos algo que decir. De México traían unos folletitos anunciando medicina. Por ejemplo, salía una mesa con un gran plato y un gran poco de arroz. Un señor a un lado para comer. Y abajo decía, atracón de arroz, dolor atroz, píldoras de vida del doctor Ross. Esa era la propaganda. Y así como esa, habían muchos que nosotros los aprendíamos, mis hermanos y yo, hacíamos concurso a ver quién sabía más poemas. Pero lo más alegre que tuvimos fue cuando inauguraron el ferrocarril de los Altos, porque todos los domingos a las 5 de la mañana mi papá, arriba patojos, ya nos va a dejar el tren. Nos levantamos e íbamos a las Aguas Amargas, a Santa María, a San Felipe, a todas partes íbamos el domingo. Y había que ver aquella alegría de ver aquel paisaje, unas grandes caídas de agua, pasar un puente en zigzag que pasaba el ferrocarril. Pero lo más emocionante era cuando iba a pasar el túnel. Desde antes empezaba. No vayan a sacar las manos por las ventanillas. No vayan a sacar la cabeza, cierren bien las ventanas. Cuando ya iba a pasar, alumbraban todas las luces del tren. Y como todo estaba oscuro, era emocionante cuando salíamos, todos felices. También por ahí sentíamos olor a azufre. Total que todo eso nos gustaba. Íbamos felices, esa fue la época más feliz. Después, mi papá se fue a la capital a trabajar. El director general de comunicaciones llegó por él a Quetzaltenango. Camposeco, le dijo, por usted vengo para que me ayude en la casa presidencial. El presidente era Ubico. Tengo problemas en la casa presidencial y solo usted, el campeón de los telegrafistas, me puede ayudar. Había habido un concurso de telegrafistas, un concurso nacional. Mi papá sacó el primer lugar. Lo premiaron con una medalla de oro, no dorada ni pintada, sino de oro. Todavía la tengo yo por ahí. Un diploma y un sobre con dinero, eso le dieron. Pero él llegó por mi papá para que fuera a trabajar a la capital. El pobre mi papá ya empezaba un poco malo, le dolía el pecho y ese dolor le producía una tosecita. Y sus compañeros de trabajo en Quetzaltenango creyeron que estaba tuberculoso, pero no. El director le dijo, mire, se va para Guatemala, porque allá en el hospital militar hay buenos médicos y allá lo pueden ver. Entonces se vino mi papá a Guatemala.
Y efectivamente, fue al hospital militar, ahí lo estuvieron tratando, pero nada más le daban paliativos, creo yo, porque no sabían qué tenía o no, era muy difícil lo que tenía. Y según el informe médico, era aneurisma aórtica. La sangre se le quedaba depositada en la aorta y no le funcionaba. Y poco a poco se fue ensanchando hasta que se rompió. Cuando se rompió, mi papá falleció. Pero él estuvo internado casi un mes. Y el 16 de septiembre de 1936 falleció. Cuando él falleció, como que nos cortaron las alas a todos. Ya no éramos los patojos alegres, ya no jugábamos tanto, nos dedicamos solo a ayudar a mi mamá, a estar con mi mamá. Y como no nos pudimos ir luego a Quetzaltenango, porque ella tenía que arreglar una pensión que le dieron de mi papá. Nosotros nos habíamos venido a vivir a Guatemala y teníamos que regresar allá para ir a estudiar y todo, porque lo habíamos dejado todo en Quetzaltenango. Entonces nos fuimos para Quetzaltenango, pero estuvimos un tiempo aquí hasta que le arreglaron a mi mamá la pensión que le iban a pasar por mi papá. Cuando regresamos aquí, fuimos a estudiar, entonces ya empezamos a volver a hacer casi lo que éramos antes, a platicar, a decir quiénes eran nuestros compañeros, qué hacíamos en el colegio. Pero lo mejor de todo fue cuando empezamos a jugar en algún deporte. Mi hermano Mario, el primer deporte que jugó fue básquetbol, porque donde estaba estudiando, uno de los maestros auxiliares seleccionó a un grupo para enseñarles a jugar básquetbol. En cuenta estaba Mario. A las 5 de la mañana se levantaba para ir a ensayar. Yo lo acompañaba. Y con irlo a ver jugar y cómo entrenaban, yo aprendí a jugar. Pero fue solo por estarlo viendo. Pues él empezó a jugar básquetbol, jugaba muy bien, un grupo muy bueno, ganaban buenos partidos. Después jugó fútbol, ya organizado en un equipo de segunda división. Se llamaba Lux el equipo. Quedaron de campeones de segunda división y terminó el campeonato. Entonces, un día nos dice, ay, fíjese que estoy muy triste. Mi mamá le preguntó, ¿por qué estás triste, mijo? Fíjese que del Germania me llaman para que juegue con ellos. Se lo comuniqué a mis compañeros del equipo y no quieren que me vaya. Se pusieron muy tristes y yo también me puse triste con ellos. Yo cuando lo escuché me paré y le dije, ¿cómo que se puso triste? Feliz debiera estar usted. Se va a un equipo de primera división y uno de los mejores equipos. Usted es el que se supera. Ellos se quedan tristes porque no pueden pasar de ahí. Ah, no había pensado en eso, dijo. Entonces ya cambió de actitud, se puso contento y era capaz de ir a decir que no jugaba por no dejar a sus compañeros. Pero cuando reaccionó de que él iba a progresar, entonces fue a decir que sí jugaba. Se pasó al equipo Germán. Y
Después, cuando lo llamaron de la selección nacional, yo le dije, mire, póngase a llorar. ¿Por qué? Me dijo él. Porque lo llaman de la selección nacional. Ah, no, ahora ya no, dijo, ahora ya sé que voy a ir a jugar a un buen equipo. Y así, el deporte nos fue uniendo. Cada quien de mis hermanos seleccionó. Arnoldo jugaba fútbol y básquetbol. Jaimito también jugó fútbol y básquetbol. Cuando jugaron el último partido, él jugó con sus hermanos, los tres jugaban, Jaime, Arnoldo y él. Pero hasta ahí creo que les cuento, después pasaremos a otro. Quiero contarle lo que yo hacía el día en que Mario murió, fatalmente. Ese día era domingo. Y yo también con vergüenza puedo contar que yo no conocía el estadio Mario Camposeco. Nunca fui yo al estadio. Nunca me llamó la atención, sin duda porque no era aficionada al fútbol. Y ese día habíamos almorzado tarde precisamente por ser domingo. Y cuando terminamos fuimos a cortar unas ciruelas que habían en el patio de mi casa. Cuando oímos que pasó una avioneta, pero la sentí tan cerca de nosotros que yo le dije a mi abuelita, le dije, ¿oyó esa avioneta? Sí, dijo, ¿qué pasaría? No sé, le dije, pero yo le oigo un ruido raro a esa avioneta, a ese aparato, le dije, lleva algo raro. Ay, no seas bruja, me dijo ella. Pues yo siento algo feo, le dije, porque no es un ruido especial, porque yo sí tenía mucho conocimiento de los aviones, porque yo viajaba mucho a Cobán. Cada vacaciones yo iba a Cobán y me iba de aquí a Guatemala y de Guatemala a Cobán, precisamente en una empresa que había que se llamaba Aviateca. Entonces conocía yo los ruidos de los aviones, aunque el avión que nosotros utilizábamos era un avión, decían los señores, que era de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se oían todos los tornillos, como que iban y venían los tornillos. Pero ese día yo le oí un ruido muy feo a la avioneta. Eran como las 4 de la tarde más o menos. Y seguía pasando, pero demasiado bajo. Le dije, iba a ver si no pasa algo, porque esa avioneta o está descompuesta y no puede aterrizar, pensé. Y pasó la tarde. En la noche fuimos al servicio evangélico, que mi abuelita era evangélica, y al entrar a la iglesia, un compañero del colegio me dijo, ¿sabes qué pasó? No, le dije, que murió Mario Camposeco. ¿Quién? Le dije yo. El jugador, me dijo. Pero yo no lo asocié con el de la empresa eléctrica, sinceramente no lo asocié. Sino que cuando llegué a la casa le dije a mi prima, dice que se murió Mario. Sí, me dijo, pero yo no lo conocí, le dije. Sí, me dijo, lo conociste porque era el que cobraba la luz en la empresa. Ay, le dije, entonces sí, realmente ya no lo voy a volver a ver. Y le dije que lo iba a ver al fin de mes. Esa es, por eso me quedó el recuerdo. Y cuando fue eso, dijo mi abuelita, vos pareces bruja, me dijo. ¿Qué tenías que decir? Es que lo sentí raro, le dije, el ruido de la avioneta, y me quedé muy impresionada. Y al otro día, era lunes, teníamos que ir al colegio, pero hoy se suspendieron las clases en todos lados, porque en todos los colegios o establecimientos habían equipos de cualquier especialidad o disciplina, y ellos estaban preparados para ir al entierro. Entonces ahí nos regresaron a todos. Y fue un entierro que la Semana Santa se queda corta realmente para el movimiento que hubo de personas de todas clases sociales y de todo, creo que de todos los cantones de Quetzaltenango, porque era una procesión de la Semana Santa, que en ese tiempo pues no había tanta gente como hay hoy, pero sí lo vimos impresionante. Ahí conocí yo a la que después fue mi suegra, porque me dijeron, ella es la madre de Mario. Y entonces yo, como acababa de perder a mi mamá también,
Yo estaba muy sentida, estaba muy sensible, porque mi mamá no tenía ni un año de haberse muerto. Entonces yo sentí el pésame que yo había sentido en ese momento, sentía que sentía a mi suegra por perder a su hijo. Eso recuerdo yo el último día que Mario estuvo vivo. El homenaje del caballero del deporte, Mario Camposeco.